Bueno, entonces voy a empezar a grabar un ratito como para poder hablar un poquito de lo que son las variables, ¿sí? Bueno, em, la profe me había mencionado que quedaron en el apartado de constructos, variables y conceptos, ¿verdad? Que era el tema a abordar. Em, este prácticamente es un repaso de lo que es el capítulo 3 del libro de Kerlinger y complementé con la escala de medida de Stevens, no sé si se acuerdan que se había dado en el segundo curso. Y es un resumen muy bueno, o sea, con 13 diapositivas que les puede ayudar justamente para poder, eh, vamos a decir, identificar qué variables tienen, poder saber cómo definirlos, ¿verdad? Y saber a qué tipo de variables ustedes se están refiriendo, ¿sí? Dependiendo de qué quieran estudiar. Ok, ¿qué tema vamos a abarcar hoy? Bueno, vamos a hablar de concepto y constructo, ¿verdad? Las diferencias, ¿sí? Variables, las clasificaciones que existen. Vamos a hablar y vamos a mostrar ejemplos de definición conceptual y operacional. Y finalmente vamos a terminar con lo que son las escalas de medida de Stevens, que es algo que está relacionado con lo que es la medición. En primer lugar, tenemos que saber que existe un periodo de planificación de lo que es la elaboración del protocolo en sí, ¿sí? Y abarca lo que es el plano teórico, ¿verdad? Lo que conlleva la redacción de la pregunta de investigación, de los objetivos, la revisión de la literatura, la elaboración del marco teórico, ¿sí? Y posteriormente a identificar las variables y llegar a la planificación con el diseño. Ahora el plano práctico hace referencia a lo que es el trabajo de campo, ¿sí? La recolección de datos en donde se evalúan las variables y posteriormente se verifican los resultados y se contrasta hipótesis en el caso de que sea necesario, ¿sí? Eh, entonces, dependiendo de qué tipo de variables lleguemos a utilizar, existen formas de medirse y en el caso de las variables independientes serían los procedimientos a realizar por medio de alguna intervención, ¿sí? Entonces, lo importante es poder identificar ese tipo de cosas. ¿Cuáles son los conceptos claves que deben manejar? Conceptos, voy a aceptar la compañera un ratito. ¿Cuáles son los conceptos claves que deben manejar? Son estos, concepto, constructo y variable, ¿sí? Entonces, al poder identificar esos conceptos y poder diferenciarlos, le va a ser mucho más fácil poder resolver algún problema o situación que se les puede presentar. Yo les cuento que en general, bueno, en los exámenes de los años anteriores, la profe, por ejemplo, presentaba algún problema o alguna situación y para resolver el problema se les pedía, por ejemplo, identificar las variables, a qué tipo de variable corresponde, ¿sí? Entonces, al manejar estos conceptos podemos tener claro esos aspectos. El concepto hace referencia a una abstracción para poder, vamos a decir, nombrar algún elemento que es utilizado de manera particular. Por ejemplo, perro, acá y en China es lo mismo, solo en diferentes idiomas se les suele denominar, pero es un concepto para poder denominar algo, ¿sí? Y se crea justamente a partir de una generalización, de un acuerdo mutuo para poder nombrar o denominar algún elemento o alguna cosa, ¿sí? Mientras que el constructo es un concepto que fue inventado, ¿sí? Dentro del ámbito de la ciencia con propósitos justamente científicos, ¿sí? Por ejemplo, personalidad, inteligencia, fobia, ansiedad, a ver, ¿qué otra cosa puede? Eh, ¿Qué otro elemento, otro constructo psicológico, inteligencia emocional, entre otros conceptos dentro de lo que se fueron elaborados dentro de la ciencia, corresponde a lo que es constructo, ¿sí? Variable y constructo a veces se suelen utilizar como sinónimos, pero hay que tener cuidado justamente dependiendo de con qué nos estamos encontrando, ¿sí? Ahora, ¿qué es una variable? Es cualquier cosa que puede ser medido, ¿sí? En castellano, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa que pueda adoptar alguna propiedad, algún símbolo o algún número, o sea, el símbolo puede ser con letras o puede ser con números, corresponde a una variable. Muchas veces dentro de las encuestas, ¿verdad? O las encuestas sociodemográficas se consulta, por ejemplo, el sexo y ponen símbolos, ¿verdad? O letras para poder evaluar, ¿sí? Por eso le decía que la forma de evaluar puede ser con símbolos, ya sean numéricos o con letras, ¿sí?
Entonces, cualquier cosa que pueda medirse es una variable, ¿sí? Y dentro de la ciencia es necesario poder medir justamente la variable para poder estudiar o llegar a realizar una investigación, ¿sí? En el caso de que esas variables no puedan ser medidas o observadas, ahí tendríamos inconvenientes. Es probable que la investigación que quisiéramos hacer no sea factible, ¿sí? Entonces, dentro de psicología nos movemos, o prácticamente los que se basan en el conductismo, ¿sí? Espera un rato, le voy a aceptar a la compañera. Ok, ahí está. Dentro de psicología nos manejamos lo que es el modelo de estímulo-respuesta. Incluso hay modelos mucho más avanzados referente a lo que es las leyes del aprendizaje, ¿verdad? Un poquito más complejos, ¿verdad? Pero justamente tenemos un estímulo, ¿verdad? Que podría llegar a ser alguna intervención, ¿sí? Y verificar cuál es la reacción que existe o la respuesta que existe en cuanto a conducta dentro de lo que es las mediciones que se pueden hacer dentro de psicología, ¿verdad? Existen otras variables que están citadas acá abajo, por ejemplo, clase social, afiliación religiosa, nivel de prejuicio puede ser, memoria, género, educación o nivel académico también se les suele denominar, que justamente son ejemplos de variables, ¿sí? Y como les decía, en algunas situaciones se pueden medir de manera numérica, como en el caso de la inteligencia, ¿sí? Y en otras ocasiones por medios de símbolos, ¿sí? ¿Hasta acá hay alguna duda? Pero había verdad. Si me escribieron en el chat. No, no, no. Ok. Si ponen el micrófono mejor porque yo estoy desde PDF, ¿verdad? Y como que tengo que cambiar las pantallas para poder capturar. Ok. Entonces, algo que sí les pueden preguntar, al menos la profe les puede preguntar, es si las diferencias entre el concepto y constructo, ¿sí? Y uno, o sea, la diferencia clave es que el constructo es un concepto inventado y con un propósito dentro de la ciencia, ¿sí? Esa es la diferencia. En cambio, el concepto se usa dentro de la vida cotidiana para poder denominar elementos, ¿sí? Esa diferencia traten de tener en cuenta. Por si yo, de lo que me acuerdo que salieron los exámenes, yo les voy a dar tips para que puedan tener en cuenta. Ok, ¿cómo podemos clasificar las variables? Bueno, en el libro de Kerlinger hay diferentes clasificaciones, pero yo tuve que tener en cuenta, por ejemplo, el grado de manipulación de la variable que se puede obtener. Y se menciona la variable independiente y la variable dependiente. En el libro de Kerlinger no se mencionan las variables extrañas, pero sí en el libro de McGigan, entonces tuve que adherir eso para que tengan en cuenta, ¿sí? ¿Qué es una variable independiente? Es la que puede ser manipulada por el investigador, ¿sí? Es la posible causante o antecedente que puede generar cambios en la variable dependiente. Y en algunas situaciones, la variable independiente puede actuar de manera pasiva, o sea, ya existen variables preexistentes que no se pueden manipular, como en el caso del sexo, a nivel académico, la edad. Son variables que, obviamente, cuando evaluamos la encuesta sociodemográfica, no podemos modificar y manipular de algún modo, ¿verdad? Pero sí, de alguna manera, puede estar relacionada en los cambios que se pueden dar dentro de las variables dependientes. ¿Sí? Por eso generalmente se hacen comparaciones según el nivel académico, según sexo o según la edad, para ver si de alguna manera esa variable independiente que actúa de manera pasiva pueden tener diferentes modalidades en cuanto a la manifestación de la variable dependiente. ¿Sí? Eh, Generalmente en la defensa de tesis, o sea, hay profesores así que se encaprichan con esta parte y preguntan, o sea, ¿cuál es la variable independiente que tenés, verdad? Y al menos en el libro de Kerlinger hace referencia de que existen variables que pueden actuar, variables independientes que pueden actuar de manera pasiva, ¿sí? Como por ejemplo el sexo es algo que yo no puedo modificarle a una persona o el género, ¿sí? Sino que son características ya atribuibles a la persona mediante una medición que se hace en la medición sociodemográfica, ¿verdad? Entonces, para tener en cuenta, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, las intervenciones, el tratamiento, ya sea, bueno, yo como estoy más con médicos, me acostumbro a hablar de tratamiento farmacológico, pero en psicología hablamos de psicoterapia, ¿verdad? Esas son intervenciones, en este caso, como variables independientes que actúan de manera activa, o sea,
Yo como investigadora puedo establecer qué estrategias puedo implementar con un paciente, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de utilización de metáforas, puedo elegir cuál es la metáfora más adecuada, ¿sí? Para poder trabajar con ellos. Si voy a usar técnicas de relajación, ¿cuál de ellas? ¿Sí? Entonces, uno puede elegir, o sea, el investigador puede elegir con qué intervención y cómo aplicar al paciente en este caso, ¿sí? En ese caso, sí hablamos de una variable independiente activa. Bueno, posteriormente tenemos las variables dependientes, que son aquellas que son medidas por el investigador, ¿sí? Que generalmente son las consecuencias de las variables independientes, ¿verdad? Y justamente pueden ser inteligencia, ansiedad, depresión, cualquier cosa que puede ser medido de algún modo, que actúa como variable de medida, consecuente, justamente referimos a variable dependiente. ¿A qué cuidado? Entonces, una diferencia entre ambos es que eh, la variable independiente podemos tener una ayuda a memoria que puede ser la causa, ¿sí? Una causa y algo que puede ser manipulado por el investigador, ¿sí? Siempre y cuando sea variable independiente activa, es manipulada por el investigador. Mientras que las variables preexistentes, como les mencioné, como el sexo, el género, edad, nivel académico, ya son variables independientes preexistentes que no podemos manipular y actúan como una variable independiente pasiva, ¿sí? Las variables dependientes son aquellas que son las consecuentes, ¿sí? Y que generalmente son medidas, que no pueden ser controladas por el investigador, ¿sí? Que de algún modo se puede tener en cuenta dentro de un estudio. Y las variables extrañas que no están mencionadas dentro del libro de Kerlinger es cualquier variable que puedan llegar a surgir efectos en nuestra variable dependiente, ¿sí? Por ejemplo, en la inteligencia, bueno, inteligencia general puede ser que yo aplique el test de, a ver, ¿qué puede ser? El test de, bueno, el común, el de Raven, ¿verdad? Y justamente esa variable puede tener repercusiones dependiendo de la edad. Por ejemplo, o sea, no es lo mismo aplicarle a un adolescente de 18 años el test que a alguien de 15, ¿sí? En este caso, la maduración cognitiva puede estar involucrada como alguna causante de modificaciones que se pueden dar en la inteligencia. O sea, depende mucho de la maduración, ¿sí? Entonces, la edad de alguna manera puede ser una variable extraña que pueda repercutir o sesgar mis resultados dentro de la investigación que estoy realizando. Y generalmente, para poder tener una mejor calidad de datos o resultados, se utilizan técnicas de control de variables extrañas. Por ejemplo, la aleatorización es una técnica de control de variables extrañas, ¿sí? La eliminación también, como en algunos de los casos, si yo noto, por ejemplo, ¿verdad? Que eh, la edad puede ser una variable extraña, yo elijo con quiénes trabajar, ¿sí? Con quiénes de las edades o qué rango de edad trabajar, ¿sí? Si voy a trabajar con adultos jóvenes, si voy a trabajar con adolescentes, si voy a trabajar con niños, ¿sí? Porque justamente esa característica o esa variable extraña puede tener repercusiones en mi resultado final, ¿sí? Entonces, la diferencia se da en el grado de manipulación, ¿sí? En este caso, la variable independiente puede ser manipulada por el investigador o no puede ser manipulada, pero generalmente se denominan las variables que pueden ser causantes, ¿sí? La variable dependiente jamás, nunca es manipulada por el investigador, mientras que las variables extrañas que pueden llegar a sesgar nuestros resultados se procura, se trata lo más que se pueda de que puedan ser controladas por medio de técnicas de control de variables extrañas, ¿sí? Entonces, eh, cuanto más control tenemos en cuanto a variables extrañas y también una rigurosa intervención, más calidad de datos nosotros tenemos dentro de lo que es en la medición de nuestras variables dependientes, ¿sí? Por eso ustedes van a notar que dentro de las clasificaciones de niveles de evidencia en las investigaciones, los estudios experimentales son mejores en calidad que los estudios no experimentales, justamente porque en esos estudios se controlan variables extrañas y se tiene una rigurosa intervención que está, vamos a decir, bien programado, bien planificado y también teniendo instrumentos válidos y confiables para la evaluación de las variables dependientes, ¿sí? Prácticamente todo está relacionado acá con lo que es diseño e investigación, ¿sí?
¿Alguna duda hasta acá? Ok, ok. Entonces sigamos a lo siguiente. Kerlinger, vamos a decir, tiene otra clasificación que tiene que ver con las variables activas y atributivas, ¿sí? O las variables de atributo también se le puede denominar. Entonces, ¿cuáles son las variables activas como recién mencionamos? ¿Verdad? Es cualquier variable que puede ser manipulada por el investigador, ¿sí? Si es manipulada y controlada por el investigador, hablamos de que tenemos una variable activa. Ahora, si tenemos una variable que no puede ser controlada y simplemente es medida por el investigador, estamos hablando de una variable atributo, ¿sí? Ahora, una cáscara de banana les voy a contar, o sea, voy a dar una pista, ¿verdad? Dependiendo de si la variable extraña es controlada o no, puede actuar como una variable activa o puede actuar como una variable atributiva. Tengan en cuenta eso porque bueno, dentro de algún problema se le puede llegar a preguntar, ¿sí? Porque es como este apartado es como una especie de cáscara de banana, ¿verdad? Por ejemplo, una variable independiente, que es una intervención, un reforzamiento, un tratamiento, ¿sí? Ustedes van a poder identificar de manera fácil de que es una variable activa, ¿sí? Y la variable de medida, que es la que se mide, ¿verdad? Por ejemplo, aprendizaje se puede evaluar por medio de un instrumento, ¿sí? Tenemos una variable atributo en ese caso. Pero la modalidad de enseñanza puede ser justamente una variable independiente, que en este caso sería una variable activa. Ahora, si hay variables extrañas que pueden surgir dentro de lo que es la propuesta que se les puede presentar, identifiquen si en el problema que se les llegue a plantear esa variable extraña se está controlando o no se está controlando, ¿sí? Porque si la variable extraña se está controlando, ya sea por la aleatorización, por la eliminación, por el balanceo, contrabalanceo, y creo que me falta otro control que es la constancia de condiciones dentro de lo que es la medición y la intervención, estamos hablando de que se usan técnicas para poder controlar. Si está siendo controlada una variable extraña, hablamos de que esa variable extraña está siendo, o sea, está trabajando dentro de lo que es la clasificación de variable activa. Si dentro de los estudios no experimentales se hace un estudio de medición, por ejemplo, de inteligencia a ver, ¿qué puede ser? Ansiedad, depresión, ahora en tiempo de pandemia, ¿verdad? Y no se utiliza ninguna técnica de control de variables extrañas, no se le autorizan los sujetos, no, nada, o sea, no se hace ninguna intervención en base a lo que es el control, ¿verdad? Entonces, de algún modo, las características de la muestra que son seleccionadas, en este caso pueden tener un sesgo de selección justamente porque no se realizó ese procedimiento, ¿sí? Que justamente esta condición que estamos pasando ahora es una situación que nos da como alternativa, ¿verdad? Solamente realizar ese tipo de estudios, ¿verdad? Eh, entonces, por ejemplo, la característica de la población, por ejemplo, el sexo, nivel académico, la edad, podían actuar como variables extrañas, justamente porque solemos hacer esa aplicación de manera virtual, ¿verdad? El famoso tocorre, ¿verdad? De aplicación de test y que en este caso esas características del grupo de estudio son variables extrañas, o sea, tienen algunas variables extrañas que no están siendo controladas. Sí, en este caso, en esa situación, por ejemplo, podría actuar el sexo, si hay más varones que mujeres, ¿sí? Dentro de la medición, que generalmente no suele pasar eso, suele pasar lo contrario. Hay más mujeres que varones, ¿verdad? O sea, si ustedes ven los estudios que se hacen de manera virtual, o sea, de aplicación virtual, el 80% son de mujeres y el 20% de varones o incluso menos, ¿verdad? En este caso, el sexo es una variable extraña, ¿sí? Porque el 80% de los resultados que yo tengo reflejan lo que es la característica de ser mujer, ¿sí? Entonces, esos puntos hay que tener en cuenta justamente en lo que tiene que ver con los estudios no experimentales y por eso tiene mayor cantidad de sesgo. Y están involucrados justamente por la selección de los sujetos, ¿verdad? Que ahora mismo obviamente es muy difícil, yo diría casi imposible hacer una aleatorización por las condiciones en las que estamos pasando, ¿verdad? Entonces tengan en cuenta cuál es el rol que cumple la variable extraña dentro del estudio del problema que se les puede pasar, ¿verdad? Y verificar si está siendo controlada, decimos que es una variable activa, esa variable extraña, y si no está siendo controlada, es una variable atributiva, ¿sí? Dependiendo de
cómo esté funcionando dentro del estudio. Ahora, dependiendo de la cantidad o de valores o el tipo de valor que podemos obtener, tenemos las variables cuantitativas y las variables cualitativas, que ya conocemos así de memoria, ¿verdad? Las variables cuantitativas son aquellas que a la hora de medir se obtiene valores en números, ¿sí? en valores numéricos. Ahora, dependiendo de la esencia de la medición de la variable, podemos tener variables continuas, o sea, variable cuantitativa continua o discreta, ¿sí? Decimos que es continua cuando en esencia la medición de la variable se puede dar en decimales. Por ejemplo, el peso es una variable cuantitativa continua, ¿sí? A ver, también puede ser la estatura, porque en esencia puede adoptarse valores en decimales. Mientras que, por ejemplo, las variables numéricas, en este caso discreta, puede ser, por ejemplo, cantidad de hijos, ¿sí? La cantidad de hijos, eh, esperen 2 segundos, me distraje un ratito. Bueno, la cantidad de hijos solamente pueden llegar a adquirir valores en números enteros, ¿sí? Entonces, alguien puede no tener hijos, entonces sería 0, 1 hijo, 2 hijos, 3 hijos, y en esencia cantidad de hijos solamente se evalúan en números enteros, ¿sí? Por ejemplo, algo que les puede preguntar, así les cuento, les voy a contar todo lo que pueda contarle, lo que me acuerde, ¿verdad? La edad, dependiendo de cómo se está midiendo, pueden ser una variable discreta o puede ser una variable continua, ¿sí? Si la, si la edad se está midiendo en años y meses, estamos hablando de que la variable es continua. Si se está midiendo la edad en números enteros, o sea, en años, estamos diciendo que la variable de edad actuaría como una variable discreta, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la escala de medida, depende también cuál de estos dos tipos de variables puede tener el rol que cumple la edad dentro de una investigación. Por ejemplo, si tenemos rangos de edad, por ejemplo, de, de, de 20 a 25 años, de 26 a 30, de 36, de 31 a 35, perdón, de 36 a 40 en adelante, nosotros estamos hablando de que los valores pueden obtenerse en variables continuas, ¿sí? En cambio, si, como les mencioné otra vez, si la edad que se está midiendo es en años, ¿sí? Tenemos sí o sí una variable discreta, ¿sí? Entonces, una variable, dependiendo de cómo se está midiendo, puede clasificarse en alguna de estas dos, de alguno de estos dos tipos, ¿sí? Después tenemos las variables cualitativas o categóricas también, que tienen como característica que sus categorías tienen dos características importantes, que es ser exhaustivo y excluyente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la variable sexo es una variable cualitativa, ¿sí? Porque tienen dos categorías, o sea, dos caracteres de medición, que puede ser, bueno, puede ser varón-mujer, ¿verdad? Y que dependiendo de las características que tenga un sujeto, pueda involucrarse en una de esas categorías, ¿sí? No sé, por ejemplo, bueno, hoy es un poco complejo esto porque se puede agregar otra categoría más, pero vamos a quedarnos con vamos a decir, la clasificación clásica porque me va a servir para lo que es las variables cualitativas dicotómicas, ¿sí? Como para tener en ese ejemplo, ¿verdad? Entonces, si por medio de la observación podemos llegar a clasificar a una persona, si es varón o mujer, por características físicas, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado justamente dependiendo de cómo se esté evaluando. Y también de con cuál de las características se involucra el sujeto para poder seleccionar dentro de una encuesta si se atribuye a ser varón o se atribuye a ser mujer, ¿sí? Entonces depende de esas características. Entonces, el ser exhaustivo corresponde a identificarse con la característica de una de las categorías. O sea, yo, por ejemplo, me voy a identificar con ser mujer por la característica que corresponde a ser mujer y automáticamente me excluye de la otra categoría que es ser varón, ¿sí? Por las características que no cumplo. Entonces, de algún modo es como que las categorías deben tener esas características porque si no se tienen esas características se pueden llegar a tener problemas en lo que es el análisis de datos si es que una persona puede, por ejemplo, a la hora de medir, por ejemplo, eh, no sé, algo que tenga que ver con consumo de sustancias y tenemos varias opciones de respuesta,
puede tener dificultades justamente para el análisis de los resultados. Entonces se trata de que sea lo más concreto posible la medición a la hora de hacer un instrumento. Tengan en cuenta eso porque a mí me pasó una vez que me pidieron ayuda para el análisis de datos de una investigación sobre personas que pasaron por una situación de asalto, ¿sí? O robo, ¿verdad? Y se preguntaba, por ejemplo, estoy tratando de recordar la encuesta, cuántas veces fue asaltada la persona, qué tipo, si el asalto fue violento o no, si tuvo repercusiones, por ejemplo, en su salud, por ejemplo, si tuvo pesadillas, si revivía el evento con respecto a síntomas de estrés postraumático, ¿verdad? Y había sujetos que marcaban varias opciones de respuesta, ¿verdad? Y la que era la tesista quería hacer comparaciones y y costó muchísimo, en realidad no se pudo hacer en este caso, costó muchísimo poder adaptar las respuestas en categorías más homogéneas porque justamente teníamos dificultades en poder hacer los análisis de datos, ¿sí? Por eso traten de que a la hora de hacer una pregunta con selección múltiple, ¿verdad? De opciones de respuesta, se tenga en concreto de que una de las respuestas pueda ser respondida por el sujeto y no dos o más, ¿verdad? Porque ahí sí podría tener dificultades en lo que es el análisis de los resultados. Entonces decimos que una variable es cualitativa cuando tenemos dos categorías, como por ejemplo dos valores de opciones de respuesta, ¿sí? Género masculino, femenino, o si incluimos otro más, pasaría a ser el género, por ejemplo, una variable politómica, ¿sí? Porque tiene tres categorías o más, ¿sí? Nivel académico, ¿sí? Primaria, secundaria, terciaria, es una variable cualitativa politómica porque en realidad tiene más de dos categorías esa variable, ¿sí? Entonces, dependiendo de cómo nosotros vamos midiendo, si tiene dos categorías decimos que la variable cualitativa es dicotómica y si tiene tres o más decimos que es justamente politómica, ¿sí? Esta parte yo sé que saben porque con psicometría solemos trabajar mucho con esto, ¿verdad? Ahora, dependiendo de cómo se observe la variable, podemos decir que estamos trabajando con variables latentes o con variables observadas directamente, ¿verdad? Siempre y cuando que la variable pueda medirse por una observación directa, decimos que es una variable observada, ¿sí? En cambio de como nosotros solemos trabajar con constructos en psicología, la personalidad no es una variable que pueda medirse de manera directa, sino que es una variable latente que incluye varios indicadores, ¿sí? Varias dimensiones para poder llegar a las características de personalidad más concretas de un sujeto, ¿sí? Entonces, podemos decir que la variable latente es aquella que no pueda medirse por medio de una observación directa, ¿sí? Si es que se les pide diferenciar en el examen, la latente no se mide de manera directa, mientras que las observadas sí, por medio de una observación directa, ¿sí? Estoy diciendo las diferencias para que puedan identificar. Entonces, generalmente los constructos eh, no pueden evaluarse completamente porque tienen una infinidad de indicadores y dimensiones. Por ejemplo, algo que siempre decía el profe Riego en clase es, la depresión no se puede evaluar de manera total, sino que lo que nos queda es hacer un instrumento que tenga los síntomas, que tengan en cuenta el tiempo, ¿sí? Que serían en este caso los indicadores para poder llegar a medir esa variable, ¿sí? Entonces, tratamos de alguna manera con los test psicométricos de evaluar la mayor cantidad posible en lo que corresponde al constructo, pero depende justamente de cómo estén elaborados los instrumentos, ¿sí? Por eso dentro de lo que es la validez de constructo, haciendo el análisis factorial, por ejemplo, con los test, nosotros vemos qué tanto explica los factores y los indicadores, en este caso los ítems, la varianza de explicar justamente el constructo, ¿verdad? En este caso la variable. Entonces se trata lo más que se puede dentro de lo que es nuestra profesión por medio de psicometría, de evaluar lo más objetivamente posible todo lo que se pueda, ¿verdad? Pero siempre hay aspectos dentro del constructo o dentro de la variable que no pueden ser medidos, ¿sí? Por la complejidad justamente del constructo en sí. Esto tiene que ver justamente con la clasificación anterior que les dije, que tiene que ver con las variables que son observadas o que son latentes, ¿verdad? Y
las variables dentro de nuestro trabajo de investigación deben ser definidas de dos maneras. ¿Sí? Dentro del protocolo y dentro del informe de investigación nosotros debemos definir la variable de manera conceptual y de manera operacional. ¿Cuál es la definición, la definición conceptual, perdón, ¿verdad? O constitutiva, cualquiera de los dos nombres se les puede poner, corresponde a aquella definición teórica de qué es justamente la variable o el constructo que se está midiendo, ¿sí? Por eso justamente la definición de variables está posterior a la elaboración del marco teórico, porque por medio de una buena revisión de la literatura, la selección de un modelo teórico, uno elige justamente un modelo teórico y en base a ese modelo teórico define lo que es una variable, ¿sí? Y la definición operacional debe estar en coherencia categóricamente con el modelo teórico que yo selecciono, ¿sí? Y de alguna manera el instrumento de recolección de datos y lo que involucran esos procedimientos o esas actividades que voy a hacer para medir la variable deben estar explícitos dentro de lo que es la definición operacional, ¿sí? Sería si van a usar la técnica de recolección de datos, por ejemplo, si van a usar, no sé, una observación, si van a usar la técnica de encuesta, si van a usar, no sé qué otra técnica hay, me estoy acordando, el tema de las entrevistas, ¿sí? Dependiendo de cuál van a utilizar, y justamente eso está muy relacionado al diseño de investigación que van a elegir, van a poder describir netamente cómo van a poder medir esa variable dentro de lo que es la definición operacional. Ahora, dentro de lo que es las variables de medida, en este caso las variables dependientes o las variables que no se pueden manipular, ustedes van a poder especificar dentro de lo que es la definición operacional cómo van a medir la variable, ¿sí? Ya sea por medio de una encuesta, de un cuestionario, de un test, inventario, observación, puede ser observaciones participantes o no participantes, ustedes eligen cómo medir, ¿sí? Entonces, este apartado de definición operacional está relacionado con el instrumento de recolección de datos. Ahora, si tenemos una variable independiente dentro de lo que es la definición operacional, lo que se hace es detallar el procedimiento que se va a hacer para poder realizar esa intervención. Es decir, el paso a paso, como tienen los protocolos generalmente de tratamiento, ¿sí? Basada en evidencia, por ejemplo, el protocolo de Barlow para lo que es la intervención en crisis de pánico, ¿verdad? Eh, entonces está detallado qué cosas se debe hacer en cada sesión y prácticamente en qué consiste la intervención, qué técnicas se van a utilizar, cómo se va a realizar esa técnica. Se debe especificar cuando estamos teniendo variables independientes que son, en este caso, manipuladas por el investigador dentro de lo que es la definición operacional, ¿sí? Y como ejemplo, o sea, podemos tener una definición conceptual de acuerdo a un modelo teórico o de acuerdo a un autor, de acuerdo a alguna ley, ¿verdad? De qué es justamente estos constructos, ¿verdad? Inteligencia emocional hace referencia de acuerdo a Goleman, que es uno de los teóricos de inteligencia emocional. No es el más importante, pero es un referente, justamente de que él define qué es la capacidad para reconocer y controlar nuestras emociones, así como manejar con más destrezas nuestras relaciones interpersonales, ¿verdad? Entonces, él define la inteligencia emocional de ese modo, dentro de su modelo, porque hay otros modelos teóricos de inteligencia emocional, ¿sí? Entonces, esta persona le eligió a Goleman para poder definir teóricamente, ¿sí?, lo que es la inteligencia. Y ese es un ejemplo de definición conceptual, ¿sí? En el libro de Kerlinger, por ejemplo, tenemos que la definición operacional se podría dar en explicar justamente cómo vamos a medir la variable. O sea, es decir, cuál es el instrumento que vamos a utilizar, cuáles son los puntos de corte, ¿sí? Y la característica principal del test que se va a utilizar, ¿sí? Por ejemplo, estos son ejemplos de definiciones operacionales que se dan en ejemplo en el libro de Kerlinger. Pero la profe Maca, en el modelo de protocolo que ustedes tienen, les pide la tabla de operacionalización, ¿sí? Entonces tuve que hacer una tabla de operacionalización para que tengan un modelo, ¿sí? Y la tabla de operacionalización puede tener esta estructura, ¿sí? Se identifica la variable que se va a medir, si es que la variable tiene dimensiones, se especifica cuáles son las dimensiones, ¿sí?
En los indicadores se indican cuáles son los ítems que miden estas dimensiones, ¿sí? Y en algunos casos, algunos colocan los puntos de corte que se van a tener para nivel alto, medio o bajo, o sea, cuáles serían los valores. Y finalmente se colocaría lo que es, lo que es el instrumento, siempre y cuando citando al autor del instrumento, ¿sí? Entonces, otra manera de hacer la definición operacional, que es lo que la profe a ustedes les pide dentro del modelo de protocolo que ustedes tienen, es hacer una tabla de operacionalización, ¿sí? Por eso es importante hacer una buena revisión en la literatura, conocer sobre qué instrumentos están utilizando otros investigadores o otros estudios para medir, por ejemplo, nuestro constructo, conocer bien acerca del modelo teórico del constructo que queremos utilizar y adaptar, o vamos a decir, adecuarnos al modelo con la elección del instrumento que vaya acorde al modelo teórico que nosotros lleguemos a elegir para medir nuestra variable, ¿sí? O sea, si trabajan con conductismo, teóricamente no van a usar, por ejemplo, técnicas, por ejemplo, psicoanalíticas, ¿verdad? Porque es como mezclar, o sea, es algo que no se puede mezclar. O sea, son cosas completamente contradictorias. Por eso justamente se busca que el modelo teórico vaya acorde a la medición del constructo que se va a hacer, ¿sí? Entonces, tiene estas columnas, ¿sí? Variable, dimensión, indicador e instrumento, ¿sí? Que ustedes, por medio de una buena lectura y una buena selección del instrumento, van a conocer si hay dimensiones o no. Y en algunos casos, por ejemplo, el test de Raven, que envía inteligencia general, no tiene dimensiones. ¿Por qué? Porque ese instrumento evalúa la inteligencia de manera unidimensional, ¿sí? En este caso, si yo pondría la inteligencia general, y llegue a utilizar, por ejemplo, el Raven, prácticamente no colocaría aquí ninguna dimensión porque de acuerdo al modelo teórico de Spearman y también el análisis factorial nos damos cuenta que el Raven mide de manera unidimensional la inteligencia, ¿sí? Entonces es importante conocer el instrumento, hacer una buena lectura para tener más claro justamente el panorama de cómo medir la variable como tal. Y esta tabla es una ayuda a memoria espectacular, al menos para mí es genial justamente para poder identificar los tipos de variables según los valores que podemos obtener y también las escalas de medida, ¿sí? Porque prácticamente nos clasifica adecuadamente los tipos y nos ayuda a poder diferenciar las variables que podemos llegar a obtener, ¿sí? Entonces habíamos mencionado que de acuerdo a los valores o los datos que yo pueda obtener, tenemos las variables cualitativas o categóricas y las variables cuantitativas, ¿sí? Que habíamos mencionado antes. Habíamos dicho también que pueden ser discretas o continuas, ¿sí? De acuerdo a los valores que podemos obtener y que pueden clasificarse en dicotómica y politómica, las cualitativas, dependiendo de cuántas categorías tengamos, ¿sí? Mientras que algo importante a tener en cuenta es que la forma de medir está relacionada justamente a lo que se llama escala de medida de la variable según Stevens, en que se cuestionaba mucho en cómo nosotros podemos medir dentro de las ciencias sociales, específicamente de si la psicología puede llegar a ser ciencia por justamente esa dificultad de ser objetivos para poder medir. Entonces a este señor se le ocurrió hacer las escalas de medida, que justamente refiere a la escala nominal, la escala ordinal, la escala de intervalo y la escala de razón, ¿sí? Y por medio de esta tabla nos damos cuenta que una variable cualitativa puede subclasificarse juntamente a una escala nominal u ordinal, dependiendo de qué características tienen esas categorías que, de acuerdo a la variable que llevamos a medir, ¿sí? Por ejemplo, la variable género, como en este ejemplo, tenemos dos categorías, ¿sí? Y no existe una jerarquía entre estas categorías. Prácticamente el nivel de importancia entre las categorías son similares, son iguales. Entonces decimos que la variable nominal tiene como función principal, o sea, una ayuda a memoria, es clasificar a las personas de acuerdo a algunos caracteres, ¿sí? Lo único que tiene de bueno la escala nominal es eso, ¿verdad? Pero en cuanto a atributo de la escala, carece del atributo de justamente origen, distancia y orden, ¿sí? Como característica principal, como le dije, lo único que hace es clasificar a las personas de acuerdo a algunos caracteres, ¿sí? La nominal. Mientras que la escala ordinal presenta las categorías en una jerarquía de menor a mayor o de mayor a menor.
Y en este caso, el atributo que presenta la escala ordinal es la de orden, ¿sí? Entonces, si nosotros, por ejemplo, la profesora les pide identificar a qué escala de medida corresponde, ustedes verifiquen cómo se mide esa variable y si, por ejemplo, se está hablando de niveles de inteligencia, automáticamente nosotros reconocemos que la escala de medida de la variable corresponde a una ordinal, ¿sí? Si queremos saber, por ejemplo, prevalencia de diagnóstico de, a ver qué puede ser, trastorno bipolar, ¿verdad? Diagnóstico corresponde a saber si el grupo de personas evaluadas presentan la enfermedad o no presenta. Entonces, en este caso, el diagnóstico de lo que es el trastorno bipolar estaría actuando como dentro de lo que es la escala nominal, porque simplemente clasifica a los sujetos de acuerdo a alguna característica, ¿sí? Entonces, dependiendo de cómo se esté evaluando la variable, nosotros podemos identificar si estamos con una variable nominal o si estamos con una variable ordinal, ¿sí? Y tengan como ayuda a memoria que las cualitativas pueden tener alguna de estas dos clasificaciones de acuerdo a la escala, ¿sí? Ahora, cuando trabajamos con variables numéricas es un poquitito más complejo, porque la escala de intervalo de razón tenemos que saber cómo diferenciarlo, ¿sí? Eh, la escala de intervalo presenta dos atributos, que es justamente el de orden y distancia, pero carece del atributo origen. Eso quiere decir que se desconoce el inicio de la medición de la variable, ¿sí? Y hay que tener en cuenta cuál es el rol que cumple el cero dentro de la medición, ¿sí? Por ejemplo, cuando tenemos percentiles, ¿sí? Nosotros sabemos que no existe el percentil cero. Bueno, eso es algo que el profesor Diego siempre nos decía, ¿verdad? Nunca van a encontrar que exista un percentil cero. Siempre empieza desde el 1, 2, 3, 4 en adelante. En este caso, si usamos un test de inteligencia y estamos utilizando la norma percentil, ¿verdad? Para poder comparar las características del sujeto y ubicarlos dentro de una posición, nosotros estamos midiendo la variable dentro de un intervalo, ¿sí? ¿Por qué dentro de un intervalo? Primero, porque el cero no significa ausencia de la variable, ¿sí? Y segundo, porque se puede desconocer el origen o el principio de la medición de la variable como tal. Ahora sí puede haber una distancia, por eso solemos hacer, eh, vamos a decir, las diferencias entre zona de normalidad y superior al término medio que se suelen hacer e inferior al término medio o inferior a la zona de normalidad. Dentro del percentil, nosotros podemos dividir las distancias, ¿sí? Sabemos que el 50% de la población entre el percentil 25 y 75 se encuentra en zona de normalidad y podemos tener identificado esa distancia dentro de lo que son los caracteres referentes a la variable de inteligencia, ¿verdad? Mientras que podemos ordenar otra vez justamente de acuerdo a las posiciones o los valores que obtienen nuestros sujetos que están siendo medidos por medio de por medio de un instrumento de inteligencia que puede ser, por ejemplo, en el caso de Raven que les decía, ¿verdad? Entonces tengan en cuenta cuál es el rol o cómo se está midiendo numéricamente la variable y si existe un conocimiento preciso de si cero significa ausencia de la variable, ¿sí? Porque si no se tiene esa característica, estamos trabajando justamente con una variable de intervalo. Eh, Otro ejemplo de intervalo serían los rangos de edad, ¿sí? Los rangos de edad, por ejemplo, a veces solemos empezar, como le dije hace rato en el ejemplo, los rangos de 20 a 25, de 26 a 30, de 31 a 35, de 36 y 40. Nosotros tenemos intervalos en este caso de edad, porque justamente no tenemos un inicio en la forma en que estamos midiendo la edad, en el rango de edad, un inicio de medición de la variable, sino que estamos partiendo de un valor en ese caso desde 20 hasta 40 que le di el ejemplo, ¿verdad? Para poder medir la variable que tenemos, ¿sí? Y existe una distancia, como les clasifiqué en los rangos de 20 a 25, de 26 a 30, que es una distancia de 5 valores, ¿sí? Y existe un orden, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta, en este caso, el rango de edad, o justamente la edad, qué función tiene o en qué manera se está midiendo para poder identificar si tenemos una variable de intervalo o si estamos trabajando con una variable de razón, ¿sí? Con una escala de razón. Entonces, cuando desconocemos eh, el rol que cumple el cero, ¿verdad? O inclusive las mediciones se pueden dar por debajo del valor cero, estamos trabajando con una variable de intervalo, ¿sí? Por eso temperatura, acá está como ejemplo, y también las horas del día, ¿sí?
Justamente en cuanto a tiempo, cuando trabajamos con tiempo, o sea, no existe justamente un origen, a menos que yo esté evaluando precisión, o sea, tiempo de respuesta de un sujeto por medio de un cronómetro, ¿sí? Ahí sí mi variable tiempo está actuando, en este caso en la escala de razón, porque yo estoy iniciando el cronómetro desde cero, ¿sí? En cuanto a tiempo a nivel general, en cuanto a horas del día y cosas como esa, está trabajando la variable numérica dentro de la escala de la escala de intervalo, perdón, ¿verdad? Y la temperatura también, porque, bueno, en física sé que se conoce, se conoce cuál es el menor, la menor cantidad de valores que se puedan tener en cuanto a temperatura, pero justamente no existe ausencia de temperatura. O sea, siempre, al menos dentro del universo, va a tener algún valor, ¿sí? Y los valores pueden oscilar, al menos en grados centígrados, por debajo de cero o por encima de cero, ¿sí? Por eso el rol del cero es importante identificar, ¿sí? Para poder saber si estamos trabajando con la escala de intervalo o con la escala de razón. La escala de razón es justamente, identificamos de que el valor cero significa ausencia de la variable y estamos trabajando con el conocimiento del inicio de la variable, que sería 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Y en este caso tenemos una variable que está en escala de razón, ¿sí? Y presentan los tres atributos, el de orden, el de distancia y el de origen, ¿sí? Entonces, como le decía, la cantidad de hijos, por ejemplo, ¿verdad? Es una variable de razón porque cero significa ausencia de hijos, ¿sí? El rol del cero significa ausencia de la variable, entonces estamos trabajando con una escala de razón. Lo mismo con el peso, ¿sí? Bueno, en realidad no existe 0 kilogramos, ¿verdad? Porque es ausencia de masa, pero nos da hincapié que cuando pesamos algún elemento estamos trabajando con escala de razón, ¿sí? ¿Hay, ¿hay alguna pregunta con este apartado? Y a ver, a ver, voy a desmarcar. Con respecto a las variables, ¿hay alguna duda? Ok. Y entonces, ¿saben diferenciar entre los tipos? O sea, la profesora suele poner ejemplo. No sé si va a hacer selección múltiple, no sé cómo va a ser el examen, pero a veces le pone como ejemplo las variables y ustedes deben identificar si es una variable independiente, si no es una variable independiente, a qué escala de medida está, ¿sí? Como para que puedan identificar, ¿verdad? No hay ningún problema con eso. Esta tabla pueden... Sí, te escucho. Y depende. Es práctico. Ella suele hacer teórico práctico. Esperen, se está grabando y nada esto. No me vayan a complicar la situación. Bueno, yo les puedo responder algunas cosas. No me comprometan con el video, le dice, porque ella me pidió para que grabe. Suelen ser teóricos prácticos. O sea, ella le puede poner un ejemplo y ustedes tienen que identificar qué tipo de variable es. Supongamos que le ponga tratamiento, a a ver, no sé, activación conductual para la depresión, que es justamente un tipo de tratamiento. ¿Qué tipo de variable es? No le voy a poner así, pero le voy a poner con otro ejemplo, ¿verdad? Pero es como para hacer una retroalimentación, ¿verdad? Si tenemos la intervención para la depresión, que es una de las más eficaces, ¿verdad? ¿Qué tipo de variable tenemos? Sí, es excelente. Según la cantidad de valores que podemos obtener, ¿qué tipo es? Bueno, viste que, bueno, cuando tenemos un estudio cuasi experimental o experimental, nosotros tenemos un grupo experimental y un grupo control. Generalmente, hay algunos casos en que no hay grupo control, pero sí se aplica una intervención. Entonces, la variable
independiente a un grupo, bueno, dependiendo de cuántos grupos de comparación tenemos, atiendan en el ejemplo, ¿verdad? Porque yo me acuerdo que en uno de los años salió un estudio experimental, en otro año salió descriptivo y así. O sea, se les pone ejemplos y ustedes deben resolver el caso que se les pone. O sea, les pide identificar la variable, le pide identificar si el objetivo está bien redactado. O sea, es como aplicar lo que se estaba haciendo, ¿verdad? Como creo que el modelo de examen, no sé si va a seguir siendo así, le estoy dando una ayudita de cómo solía ser antes, ¿verdad? Eh, bueno, en uno de los ejemplos que ella quitó en uno de los años anteriores, no me acuerdo si era en el 2000, bueno, en el 2015 creo que fue, o por esos tiempos, eh, había un caso, un estudio que se hacía una intervención, ¿sí? Y ella preguntaba qué tipo de variables se tenían dentro del caso. Y bueno, yo ahora le voy a inventar un caso rápido, un grupo de personas que se quiere evaluar la efectividad, por ejemplo, de la terapia cognitiva conductual, en este caso que es la terapia de activación conductual. Como tenemos dos grupos de comparación y en el ejemplo menciona que la muestra se clasificó en grupo experimental y grupo control, en este caso la variable independiente va a actuar como una variable cualitativa, ¿sí? Una variable cualitativa dicotómica, porque a un grupo se le va a aplicar la intervención y al otro grupo no se le va a aplicar la intervención, ¿sí? Por eso les pregunté, me identificaron, una intervención es una variable independiente, excelente, eso es lo primero que les va a preguntar. El segundo es qué tipo de medida en cuanto a lo que es los valores que se pueden obtener, se está clasificando esa variable, ¿sí? Entonces, aún si tenemos grupo experimental y grupo de control, en el ejemplo que se les llega a poner, a un grupo se le administra la intervención y al otro grupo no, entonces estamos trabajando con una variable cualitativa dicotómica, ¿sí? Y bueno, vamos a continuar con el mismo ejemplo, ¿verdad? Se quiere poner a prueba la terapia de activación conductual para las personas con diagnóstico con depresión, ¿sí? Con síntomas depresivos, que se utiliza el test de Beck, que tiene que ver con el inventario de depresión de Beck, para verificar si la intervención hace que mejore o no el paciente, ¿verdad? Entonces, variable independiente sería la terapia de activación conductual. Variable dependiente, ¿cuál es? Ese minuto de silencio. La variable dependiente, bueno, dijimos, intervención para la depresión, ¿sí? En la intervención en sí, la terapia en sí es una variable independiente y la medición de la sintomatología de la depresión actuaría como variable dependiente, ¿sí? Y como se utiliza un test psicométrico, todos conocen el test de Beck, ¿verdad? El inventario de presión de Beck, que tiene 21 ítems, que se selecciona la frecuencia de manifestación de algunos síntomas y se suman los ítems, ¿verdad? Las respuestas, mejor dicho, se suman las respuestas y se llega a un rango, ¿sí? En donde, de acuerdo a la corrección del test, tenemos depresión mínima, leve, moderado y severo, ¿sí? Si usamos esos niveles, estamos trabajando con una variable dependiente que es de tipo, en este caso, categórico ordinal. Ahora, si se comparan las medias en el ejemplo, se está trabajando con una variable, vamos a decir, dependiente. En este caso, la dependiente es los síntomas depresivos que se evalúa por medio del test de Beck, que pueden ser justamente actuar en este caso en escala de intervalo. Cuantitativo, como se usan valores numéricos, la media solamente se puede obtener con los valores numéricos como tal, ¿verdad? Entonces vamos a estar trabajando con una variable cuantitativa y justamente en este caso, no sé si se ve que estoy marcando el de intervalo, ¿verdad? Pero tengan en cuenta el cómo se mide. O sea, si dentro del caso que se les presenta dice se está utilizando el test tal y creo que van a tener un tiempo de, bueno, de acuerdo a la resolución que a mí me llegó, ustedes van a tener 2 horas para rendir, ¿sí? Traten de conocer cómo se mide, cómo se evalúa o cómo se corrige el test, ¿sí? Y si dentro del ejemplo están en niveles, categóricamente estamos trabajando con una escala de medida ordinal, ¿sí? Una variable cualitativa, y si tiene 3 niveles va a ser politómica y si tiene solamente 2 va a ser dicotómica, ¿verdad? Eh, y de ese modo, a poder identificar con qué tipo de casos se pueden dar. Al menos en este apartado,
de lo que tiene que ver con variable, ese tipo de cosas se les puede preguntar a ustedes dentro de un examen. En identificar y también diferenciar. Por ejemplo, les pueden pedir la diferencia entre la escala de intervalo y razón. ¿Sí? La diferencia, por ejemplo, como les dije, se da en cuál es el rol que asume el cero, ¿verdad? Y que justamente la escala de razón tiene como característica principal los tres atributos y la escala de intervalo carece de la característica que es de origen, o sea, se desconoce el inicio de la medición de la variable. Parece que me fui rápido. Esas cosas le puedo preguntar. ¿Qué más le puedo preguntar? Diferenciar entre las variables independiente y dependiente con extraña. O sea, las diferencias, si le va a preguntar algo para la evaluación, tiene que ver con identificar la variable que se tiene o saber las diferencias. ¿Sí? O les puede pedir ejemplos. O sea, deme un ejemplo de variable independiente, ¿verdad? Obviamente no pongan toda la misma respuesta, ¿verdad? Porque ahí se va a dudar de las respuestas que ponen. Pero usen diferentes, si se les pide ejemplos, diferentes ejemplos, ¿verdad? Se les puede pedir ejemplos, se les puede pedir identificar la variable en un problema y se les puede pedir diferenciar. Por el modo en que se está evaluando ahora, o sea, pensando así inteligentemente, ese tipo de cosas se le puede pedir para identificar si hubo un aprendizaje en este apartado. Te escucho. Sí, yo ahora adapté. Yo tengo un video, bueno, con la gente de San Pedro. Como yo estoy enseñando metodología con lo de la filial de San Pedro, yo tengo un video también. Pero justamente en la presentación que hice con ustedes, ahora recién, porque hace 40 minutos de las 7 yo recién le respondí a la profe. Entonces me apuré rápido en poder modificar y mejorar esta presentación. Sí, no hay problema, le puedo pasar a Milagros, que es la delegada. Pero esta tablita es mágica. O sea, a mí en mis exámenes de maestría y en todos mis exámenes me sirvió muchísimo. Y le va a ayudar a poder diferenciar. Categoría, yo creo que se va a poder rendir, bueno, hay dos modalidades de examen, ¿verdad? Tengo entendido que puede ser teórico práctico y puede ser que si la profe hace la parte teórica va a ser selección múltiple, pero con tiempo limitado. Ojalá que no vea el video que grabé ahora, pero es una orientación para que sepan cómo estudiar. Yo no tengo ningún problema en facilitarles, no, no hay problema. Por eso lo mejoré un poquitito, porque el que yo tenía hecho no tenía algunos gráficos. ¿Qué más tienen que saber? Creo que hasta ahí. ¿En qué consiste la definición operacional y conceptual? Sepan diferenciar, por favor. O sea, cuando se tiene que ver con la medición o procedimientos para medir la variable, estamos hablando de definición operacional. Y cuando hablamos de definición teórica, ¿sí? Nos referimos a la definición conceptual. A veces ella suele poner en el examen definición con el otro nombre que se le suele poner, que es la constitutiva, y a veces como que la gente tambalea porque no se acuerda del otro nombre de la definición conceptual. Entonces yo le puse aquí los dos para que si por ahí sale, puedan identificar en caso de que sea selección múltiple el examen, identificar más rápido la respuesta, ¿verdad? Eso es algo que puede pasar. A veces solemos poner los sinónimos, si es selección múltiple, ¿verdad? Para ver si el chico, si se llevó a leer o si los alumnos llegaron a leer y poder identificar los sinónimos, ¿verdad? Que a veces suelen mencionar algunos libros, entonces yo les puse acá. Y bueno, ¿alguna duda que tengan? ¿Alguna pregunta? Incluso de los temas anteriores, si tienen, justamente para lo que sea la clase anterior al examen, hacer un repaso. Ustedes pueden pasar sus dudas para hacer un repaso general antes del examen, ¿verdad? Y yo les puedo ayudar a puntualizar temas específicos que son importantes que manejen, ¿verdad? En este caso yo creo que les dije todo, todo lo que puede llegar a salir, o sea, del cómo se puede evaluar, ¿verdad? Y para que tengan en cuenta de cómo estudiar. ¿Está bien?
Bueno, si no hay ninguna duda, prácticamente terminamos acá y le puedo pasar el PPT le voy a pasar al profe y le voy a pasar también a la delegada, ¿verdad? Para que puedan tener esa síntesis. De cualquier forma, si quieren manejar un poco más, yo me basé en el capítulo 3 del libro de Kerlinger y en un artículo de escala de medida que es de Stevens, para que puedan consultar. Sí, ahí hay más ejemplos. En la parte final del libro de Kerlinger, por ejemplo, hay ejemplos para la redundancia. Hay algunos ejemplos que les puede servir para poder practicar. ¿Está bien? Bueno, les agradezco por quedarse este tiempito conmigo y se portaron muy bien. Cualquier duda que tengan o algo que les pueda ayudar, pueden acercarme sus dudas y podemos preparar un repaso así muy bueno para que se preparen para la prueba. Creo que variable está bien ya, que está todas las posibles cosas que pueden salir. Les clarifiqué todo. Bueno, entonces me despido de ustedes. Pórtense bien, cuídense mucho, lávense la mano, usen tapaboca. O sea, sigan con eso, por favor. Y nos estaremos viendo en cualquier momento, ¿ok? Chao, chao, cuídense. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.